El proceso de elaboración de cualquier ley en España es poco transparente. Los decisores públicos tienen a diario decenas de reuniones con grupos, asociaciones, sindicatos y empresas que tienen intereses particulares sobre las leyes. Es lo que se conoce como lobby. Y en España sigue siendo una tarea muy complicada saber quién, cómo y hasta qué punto influyen en las decisiones que toman los políticos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País. ¿Para cuándo la regulación del lobby en España? El Plan de Acción por la Democracia tiene 3 ejes. Es un plan de acción muy ambicioso que van a conocer ustedes a continuación con algunas de las medidas, las más importantes, que hemos aprobado. El Gobierno aprobó hace unos días lo que ya había anunciado antes del verano, el denominado Plan de Acción por la Democracia. Lo presentaron en rueda de prensa varios ministros, entre ellos Félix Bolaños, ministro de Presidencia, a quien estamos escuchando de fondo. El plan busca, a grandes rasgos, combatir la desinformación y los bulos y mejorar la transparencia de las instituciones. Precisamente sobre este último punto queremos poner hoy la lupa. Para ello vamos a aprobar, les anuncio, una estrategia nacional de gobierno abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. Con un producto de alimentación de cualquier supermercado podemos conocer su trazabilidad, es decir, todas las etapas de la producción y elaboración de ese producto. Por ejemplo, de una fruta, podemos saber desde en qué lugar fue cultivada hasta cómo ha llegado al supermercado. ¿Hay la misma transparencia en la elaboración de las leyes durante el proceso legislativo, Ángel? Bueno, hay una parte que sí, evidentemente hay una parte de exposición pública en la que se pueden hacer aportaciones y en la que todo el mundo puede estar atento a cómo va cambiando y qué se va aportando y quitando a una ley. Por supuesto, es plenamente transparente todo lo que se tramita en las Cortes, pero hay otra parte que no. Toda la parte en la que agentes externos intentan influir en la ley, eso que conocemos como lobbies, ahí hay un agujero de opacidad y de falta de transparencia y de descontrol que además nos hace relativamente singulares en el entorno europeo. Ángel Munarriz es mi compañero de la sección de Nacional en El País. Ángel, explícame para empezar qué es eso de un lobby. La definición en sí mismo ya es importante, porque aquí lo que cuenta es el qué, mucho más que el quién. Lo que te convierte en un lobby es lo que haces. Si lo que tú haces es intentar influir en la política, con relaciones directas, con quien tiene que tomar las decisiones, eres un lobby. Eso te convierte en un lobby si eres la COE o eres comisiones obreras, si eres patronal o sindicato, si eres la plataforma de afectados por la hipoteca o eres un fondo de inversión, si eres una asociación vecinal o una gran supercompañía. El lobby no se etiqueta como lobby, casi nadie dice hola, buenos días, soy lobista. Lo que te convierte en lobby es acercarte al poder político con la intención de cambiar sus decisiones a favor de tus intereses o de tu visión de la sociedad. Puede haber un interés lucrativo o no lucrativo. ¿Qué es lo que ocurre cuando pensamos en lobby? Inmediatamente estamos pensando en grandes poderes, porque son los que tienen más medios para hacerlo. Sí. La palabra viene de las reuniones del presidente estadounidense Ulysses Grant a finales del 19, en el lobby del Hotel Willard. ¿A quién recibía y con quién se fumaba los puros? Pues seguramente con gente que tenía recursos para forzar reuniones con un presidente. Entonces, cuando decimos lobby, pensamos en grandes empresas, en consultoras que trabajan para grandes empresas, en asociaciones patronales, en grupos de interés. No estamos pensando en 4 o 5 vecinos organizados, pero ellos también pueden constituir un lobby en el momento en el que se reúnen con un político para convencerlo de sus posiciones y hacerle cambiar una decisión política. Están haciendo lobby. ¿Y cuáles serían en España los más potentes, los que tienen más influencia y cómo la ejercen? La inmensa mayoría de empresas del IBEX 35 son lobbies, claro. Todos los grandes sectores energético, bancario, farmacéutico hacen lobby. Todos hacen lobby. Quien lo hace con más fuerza es quien tiene más recursos, y luego además nos suena mucho pues lo que se llaman consultoras, que pueden ser de asuntos públicos, que es el eufemismo con el que llamamos al lobby en los asuntos públicos, por ejemplo como Acento, u otras muchas que no son solo de asuntos públicos, pero que también tienen departamentos de asuntos públicos. Pensemos en Llorente y Cuenca, que hacen lobby para sus clientes. Es decir, todo eso es lobby, desde empresas que lo ejercen directamente desde sus departamentos de lobby hasta empresas que se dedican específicamente a hacer lobby para sus clientes.
¿Y desde cuándo se habla en España de regularlos? Los orígenes antiquísimos. Están en el derecho de petición, que ya existía en el antiguo régimen, el derecho de plantarse delante del rey, hacerle una petición expresa cara a cara, ¿no? No tan lejos. Ya en el debate constitucional Fraga propuso introducirlo en el artículo 77, que es el que regula la recepción de peticiones individuales y colectivas por parte de los representantes de las Cortes. No entró y después se ha convertido en una cuestión guadiana. Ha habido múltiples iniciativas, yo destacaría, porque la aprobó hace relativamente poco, en 2014, el Congreso, una iniciativa de CIU para regularlo, y desde entonces todo el mundo parece estar de acuerdo en que hay que hacerlo, sector incluido, partidos políticos. No escucharás a nadie decir, no, yo no quiero que se regule el lobby, pero lo cierto es que nunca se regula. El actual gobierno, desde 2018, siempre parece la cosa estar a punto de estar, pero lo cierto es que solo se llegó a aprobar un anteproyecto en 2022 que no llegó ni siquiera al Congreso, y ahora lo recupera otra vez con este plan de acción por la democracia, que ya veremos a ver dónde llega, ¿no? De momento ha sido recibido con un puntito de escepticismo por todos los que están en este mundillo. Ángel, pero tantas intentonas, ¿por qué no se ha conseguido todavía? Difícil de saber, pero sí tenemos algunas hipótesis. La política es poco dada a legislar contra sus propias comodidades y contra sus propios espacios de actuar sin excesivo escrutinio. Luego hay resistencias ideológicas. En la izquierda el lobby es el lobby feroz. Eso no hay que regularlo porque eso es malo en sí, ¿no? En un sector de la izquierda. En la derecha se ve como un punto de intromisión en la libertad política del diputado, del gobernante, para reunirse con quien le venga en gana. Luego, los actores reconocidos constitucionalmente, patronal, sindicatos, colegios profesionales, no les hace excesiva gracia porque temen poder acabar quedando encuadrados en el mismo epígrafe de todos los demás actores que se incorporarían ahora a la nueva ley. Ahí hay un punto también de resistencia por parte suya y, por supuesto, está lo que afecta a cualquier legislación ahora, que es la dificultad de alcanzar una mayoría parlamentaria. Eso no es exclusivo de esta norma, pero también la afecta como cualquier otra. ¿Y cómo es la situación en los países vecinos, por ejemplo, Alemania o Francia? Joan Navarro, que es sociólogo especializado en grupos de interés, dice que llevamos 10 años de retraso. Yo conozco los casos de Alemania y Francia y tienen sus leyes que regulan y establecen la existencia obligatoria de un registro donde hay que apuntarse, que dejan lo que se llama huella normativa, es decir, que permiten una trazabilidad, como la que tú comentabas antes de los productos del supermercado, en quién ha ido influyendo o cómo al menos lo ha intentado, reuniéndose con quién. Por supuesto está también la normativa europea, es decir, nosotros ahí vamos atrasados claramente y de hecho nos hemos llevado ya un par de toques de instituciones internacionales, lo que se llama GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, venía a decir que llevamos muchos retrasos y que nuestro proceso de producción legislativa no es suficientemente transparente en lo que respecta a los lobbies. La OCDE también nos ha dado el toque en un informe muy reciente diciendo que no hacemos suficiente seguimiento a que quien sale de un cargo público no acabe implicándose en actividades de interés en sectores que él mismo ha regulado. La verdad es que es difícil a estas alturas entender por qué una ley relativamente fácil de sacarlo. Sabemos porque hay normas autonómicas en Madrid, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, porque no se replica con las adaptaciones que sean necesarias a nivel estatal, pero está claro que hay dificultades para exportar esa norma a nivel nacional. Vamos a ir un momento a esa Europa que estás mencionando. Le he pedido a nuestra compañera Silvia Ayuso, corresponsal en Bruselas, que me explique cómo se regula todo eso en la Unión. Hola, soy Silvia Ayuso, corresponsal del País en Bruselas, una ciudad también conocida como la capital europea del lobby, que está solo levemente por detrás de la capital mundial del cabildeo, que es Washington, D.C. Es cierto que el cabildeo está supuestamente regulado desde hace años en la Unión Europea, sobre todo tras el Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos a eurodiputados y exdiputados por parte de países como Qatar, Marruecos o Mauritania, que estalló en diciembre de 2022. Tras este Qatargate hubo múltiples promesas de una mayor vigilancia, transparencia y rigor contra los lobbies. Pese a ello, el cabildeo y sus formas sobre todo más cuestionables, porque no hay que olvidar que el lobby es una actividad legítima y permitida, son las partes más oscuras o a veces rozando lo ilegal, lo que es cuestionable y está prohibido. Y todas estas formas se siguen colando por las múltiples grietas del sistema europeo en una ciudad donde incluso hay calles enteras ocupadas por oficinas de lobistas. E incluso estos tienen un monumento frente al Parlamento Europeo. Entre unas entradas de la Eurocámara hay un árbol que es un tanto raquítico que fue plantado hace más de 20 años por unas asociaciones de lobistas que celebraban así la cooperación con
con los legisladores. Oficialmente en Bruselas hay unas 13.000 organizaciones que realizan lobby. Realmente son, según el último dato del registro de transparencia, 12.977. Esa es la cifra oficial, la que aparece en este registro de transparencia, que es una base de datos en la que se tiene que registrar toda organización, entre comillas, que puede ser representante de intereses de empresas, pero también de algunos países o incluso las ONGs, que quieran reunirse con representantes bien de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo o del Consejo. Pero las organizaciones que vigilan el intenso cabildeo aquí en Bruselas y que hasta llegan a hacer tours por esas calles que comentaba llenas de oficinas de lobistas, advierten de que la cifra puede ser incluso el doble o más. Una de estas organizaciones, Transparencia Internacional, revelaba que la Comisión Europea mantuvo en el mandato que acaba de acabar entre 2019 y 2024 más de 1.000 reuniones con las 7 principales empresas de combustibles fósiles a nivel mundial y hasta 50 organizaciones que representan a esta industria. El gasto de estas organizaciones en cabildeo habría ascendido a 64 millones de euros en estos 5 años. Otro dato más. En abril pasado, el Tribunal de Cuentas de la UE advirtió también en un informe específico que la actividad de estos grupos de presión sobre los legisladores de la UE sigue escapando a los mecanismos de control, sobre todo al tan publicitado registro de transparencia. Entre otras cosas, criticaba que los lobbies solo deben registrarse para reunirse con los cargos más altos y solo se deben notificar, por ejemplo, las reuniones que han sido previamente organizadas, pero no, por ejemplo, las espontáneas, como tampoco las llamadas telefónicas oficialmente no planificadas, ni los intercambios de correos electrónicos. Los lobistas tampoco tienen que registrarse para reunirse con cargos más bajos. Y tampoco, por ejemplo, se puede intentar evitar que un lobista no registrado en el registro de transparencia no pueda entrar, por ejemplo, al Parlamento Europeo, pero nada impide que esa reunión con el eurodiputado que busca se produzca en una de las muchas cafeterías que hay alrededor de la Eurocámara. En los últimos meses, además, a consecuencia, cuando se está a punto de aprobar directivas, leyes especiales, por ejemplo, una sobre plásticos que puso de patas arriba a la industria del plástico, pues bastantes eurodiputados denunciaron actividades intensas de cabildeo que a veces rozaban lo ilegal o lo inmoral, como meter en sus buzones mensajes personales o colgar en las puertas de sus despachos carteles para presionar a favor o en contra de alguna de estas leyes. Saludos desde Bruselas, la capital del lobby. Un momento, ahora volvemos. ¿Os apetece un viaje especial? ¿Una buena dosis de ingenio, de aventura, de fantasía y de calidad? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Un lugar donde los únicos algoritmos somos nosotras. Estoy hoy con Ángel Munarriz, compañero de la sección de Nacional del País, hablando de por qué no se han regulado aún los lobbies en España. Ángel, escuchábamos a Silvia Ayuso desde Bruselas contar que en Europa están obligados a registrarse. Dime, ¿en España existe también un registro parecido? No, ni para interactuar con miembros de la Administración General del Estado, del Gobierno, ni para interactuar con diputados y senadores. En el Código de Conducta del Congreso está previsto que haya un registro, pero no se ha desarrollado. Y sí es cierto que hay formas de saber, ¿no?, dónde están y quiénes son lobistas. Para empezar, metiéndose en el registro de grupos de interés de la Unión Europea y buscando, ahí te vas a encontrar a muchas empresas españolas y dices, lo ves, claro, hacer lobby. Pero para saberlo aquí te tienes que ir a registros autonómicos o, en todo caso, a uno que tiene establecido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si entiendo bien, es un registro voluntario, ¿pero funciona? Bueno, es un registro interesante, una iniciativa pionera, desde luego exótica en el panorama nacional, pero bueno, no palía los déficits que tiene, que provoca el que no exista un registro ante el gobierno o ante las Cortes. Es decir, yo creo que pueden ir más o menos marcando un camino, tampoco recoge la huella normativa, más bien un listado simplemente voluntario, un buscador que te permite saber qué tipo de entidades
se reconocen a sí mismas como lobistas, ¿no? Pero desde luego está lejísimos, ¿no?, de lo que nos vienen exigiendo los organismos internacionales y de lo que nos pondría a la altura de países como Alemania o Francia. Ángel, otra manera de tener esa información sería mirar las agendas de los cargos públicos, pero dime, ¿es fácil el acceso a ellas? ¿Puede la ciudadanía saber con quién se reúnen sus representantes? Bueno, las agendas están bien accesibles a través de la web de las Cortes y es fácil consultarlas y la mayoría los hace en público. El problema es que las reuniones con lobistas tenemos indicios para pensar que no se recogen. El Código de Conducta, aprobado en 2020, establece la obligación de recoger las reuniones con todos aquellos que vengan a influir en el proceso legislativo en nombre de grupos de interés. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar que están incluidas? La Oficina de Conflicto de Interés, en su informe 2022, dice que es altamente improbable, y es literal, que el porcentaje de parlamentarios que recogen reuniones, que es menos de un 7%, se corresponda con la realidad. Y en 2023, no detalla exactamente cuánto, pero en 2023 ese porcentaje bajó. El problema es que no hay un reglamento para sancionar a los que incumplen y que a todos los efectos hoy en día los lobistas siguen entrando en el Congreso como visitas personales, ¿no? ¿Y qué es lo que se propone hacer ahora el Gobierno? ¿En qué consiste esa ley que querrían aprobar? Hay dos normas realmente. Una que tendrían que desarrollar las Cortes, esto es, digamos, extraño desde el punto de vista de la separación de poderes, es un plan aprobado por el Consejo de Ministros que recoge una reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado que realmente competen al Congreso y al Senado. Eso no se puede hacer por proyecto de ley, pero bueno, digamos que hayan integrado en ese plan asuntos que también se podrían hacer desde el Congreso. Entonces son dos normas, decía. Una es esta reforma de los reglamentos que afectaría al Congreso y al Senado y otra es un proyecto de ley que debería aprobar el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y llevarlo al Consejo de Ministros y de ahí tendría que ir a las Cortes, que afectaría al Gobierno. Si saliera todo lo que está recogido en el plan, al final nos encontraríamos con los reglamentos de las Cortes reformados y con una ley que regulara el acceso de los grupos de interés a los miembros del Gobierno y de toda la Administración General del Estado. Estoy recordando, Ángel, que hace unos meses el exministro de Izquierda Unida, Alberto Garzón, intentó fichar por una consultora y finalmente desistió por la presión pública. ¿Tú crees que la mala fama de los grupos de interés tiene que ver con su falta de regulación? Pues no lo creo. Fíjate, en Washington y en la UE tampoco es que tengan muy buena fama y están mucho más regulados. Yo creo que tiene que ver, y esto lo dice el que fue ministro de Sanidad con el PP y también portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, tiene mucho que ver también con ciertos tópicos que están arrastrados por la cultura popular, especialmente por el cine, en el que el lobista siempre es un personaje malvado y envuelto en humo de sombras, ¿no? Yo creo que también la mala fama tiene que ver con la impresión de que hay lobistas con un acceso privilegiado al poder político. Sin duda, la falta de regulación y la sensación de opacidad no contribuye. Pero hay otros factores. Es difícil. La palabra lobby es una palabra, y lo saben en el propio sector, es una palabra bastante sucia. Y Ángel, ¿tiene que ver también con las salidas profesionales de algunos políticos después de la política? ¿Puede tener algo que ver esa mala fama? Hombre, lo que es innegable es que es un terreno espinoso. Piénsalo. Eres un representante político, has estado desempeñando una responsabilidad institucional que te ha dado acceso a una información, a unos conocimientos y a una red de contactos. Sales y pasado un tiempo X te incorporas a la actividad del lobby, ya sea en una empresa en su departamento de lobby, ya sea en un grupo de presión de carácter patronal, ya sea en una consultora de asuntos públicos o con un área de asuntos públicos. Eso siempre va a levantar suspicacias. El fichaje frustrado de Garzón que comentabas antes por la consultora Acento, ¿por qué se produjo? Pues se produjo en buena medida porque los que mandan en Acento son José Blanco, exministro y exdirigente socialista, y Alfonso Alonso, exministro y exdirigente del Partido Popular. Claro, eso levanta siempre muchas suspicacias. En general, todos los representantes políticos que luego se incorporan a la tarea de lobby levantan suspicacias. Siempre es un terreno delicadísimo la reincorporación de un político en retirada al sector lobista. Por eso yo creo que es importante una legislación que marque claramente los límites, que marque claramente las incompatibilidades y que evite una moralización del discurso, establezca unos criterios claros, porque lógicamente los políticos que salen de la actividad política tienen que reincorporarse a la actividad privada. Eso es evidente y no se le pueden cerrar todas las puertas, simplemente las reglas tienen que ser claras. Y por acabar, Ángel, ¿hay una fecha concreta para tener esta ley? ¿Se van a poner serios con los plazos? El plan tiene un proceso de desarrollo, tiene previsto un proceso de desarrollo completo de 3 años, que es como decirlo, vamos a hacer esta legislatura, pero no detalla, por ejemplo, cuándo va a ir a Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de regulación de los grupos de interés que tiene que enviarse luego a las Cortes, ¿no? En el plan normativo 2024 no está, no sé si lo meterán en el 2025. Lo que está claro es que la última vez que se intentó se hizo a final de legislatura.
un ambiente político tan volátil si lo hace a final de legislatura o legislaturas que a veces se acortan drásticamente. Es decir, para asegurar esta ley tendría que entrar cuanto antes. Veremos qué pasa entonces. Gracias, Ángel. Muchas gracias a ti, Silvia. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.